Buenas noches desde Israel. Yo sé que ahí donde están no es noche ainda, todavía no es noche. Ujú. Me llamo Ana Kaminsky. Yo trabajo en una organización llamada ALE Israel, que cuida de niños con discapacidad. Nuestros niños tienen discapacidad severas, muchos no andan, no hablan. Eh, una de las misiones de ALE es eh, acabar con el estigma, con el prejuicio y luchar por la inclusión social. Por esto nosotros compartimos las ideas que eh, están en eh, en nuestro día a día. Entonces, invitamos a ustedes a participar de esta charla con la psicóloga clínica Claudia Cuyum, que es también una voluntaria y una amiga de Ale, y que va a enseñarnos algunas cosas sobre cómo lidiar con las situaciones tan difíciles que son cuando nos deparamos con una situación de tener una persona con discapacidad en nuestra familia. Pido a todos que mantengan por favor sus micrófonos en silencioso hasta el final de la charla, cuando entonces podrán hacer preguntas, ¿ok? Gracias. Claudia, por favor. Gracias, buenas tardes. Gracias, Ana, por la invitación nuevamente a compartir una charla para Organización ALE, de quien soy parte como voluntaria, como tú bien lo dijiste, y también orientada a padres de familia y a personas que se enfrentan ante el cuidado, que son cuidadores de niños en discapacidad. Quisiera que los que están directamente involucrados se pongan en el lugar de desarrollo personal. Esta es una charla más allá de traer alguna estadística y algún concepto clínico, es una charla de crecimiento personal para la fortaleza que se necesita a lo largo de la vida al compartir con personas en discapacidad o con alguna condición de la vida que les puede suceder en familia, conociéndolo previamente al nacimiento o cuando es tomado por sorpresa. Entonces, por eso le pusimos hacia la charla un niño en discapacidad y ahora qué. Bueno, ¿qué es la discapacidad primeramente? Es una deficiencia que limita o impide el desempeño de un rol de una persona en su vida diaria, algo que la va a dejar no ser de alguna manera adaptativa a la mayoría de la población. Alrededor del 10% de la población mundial viven con discapacidad. Y esta cifra va en aumento por varias razones. Una, por el crecimiento de la población y también porque la vejez consigo misma trae deterioro de las personas. En los estudios que revisé, resaltaban que las personas en discapacidad o los niños en discapacidad no solo son marginados o discapacitados por sus cuerpos, sino también por la sociedad, por las personas alrededor. Y en algunos casos, también la familia como núcleo primario sienten el rechazo y pueden ser exclusivos a estos niños. Exclusivos me refiero a excluir a estos niños. Entonces, el llamado aquí es para todos los gobiernos, para las organizaciones no gubernamentales, para los profesionales que trabajamos con niños en discapacidad y para sus familias. Todos en conjunto podemos trabajar para que ellos gocen de una inclusión. 1 de cada 7 personas viven en discapacidad en el mundo. Esta es una cantidad mayor que podemos considerar. O sea que familias frecuentemente se enfrentan con alguna condición en sus hogares. Me di a la investigación en mi país, Guatemala, de donde soy originaria, y esta nota fue la que encontré del año 2017, pero con 5 años atrás una información todavía es válida. Este es del diario El Gráfico y dice que el 10.2% de la población guatemalteca tiene algún tipo de discapacidad. Somos una población de 16.6 millones aproximadamente
entonces el 1.6 de millones de personas. Y que de cada 3 familias, una tenía un miembro de su familia que tenía discapacidad. Vamos a hablar sobre los diferentes tipos de discapacidad. Puede que aquí no estén todos porque hay algunos que son, leyendo, hay algunos. Por ejemplo, algunas condiciones de la piel se dan en el menos de 1% de la población mundial. O sea que hay casos de casos que no se conocen quizás por lo poco frecuentes que son y sin embargo hacen la vida de un niño diferente y su propio desarrollo, no solo de la personalidad, sino de sus etapas propias de crecimiento las puede hacer diferentes. Pero en general, ¿qué es lo que se conoce? La física o motora, que es la que se da genéticamente o por algún accidente y la persona queda limitada en la actividad motora de sus extremidades o de sus dedos, de sus piernas. La sensorial, que es aquella cuando decimos que el niño tiene una deficiencia auditiva o tiene dificultad de ver o es no vidente. La intelectual, esta tiene que ver con el CI o el IQ, que es la habilidad general de una persona para poderse desarrollar y resolver los problemas de la vida diaria. Para esto nos ayuda la habilidad general. Antes se conocía como IQ, actualmente le decimos habilidad general. La psíquica, que son alteraciones de tipo conductual, de estados de ánimo, que llevan al niño o a la persona a no ser adaptativa. La visceral, que es cuando hablamos de algún órgano del cuerpo que está enfermo, como la diabetes, problemas cardíacos y otros. Y la múltiple, que es, por ejemplo, cuando se combinan algunas de estas. Niños que, por ejemplo, pueden tener autismo, pero también el IQ obviamente va relacionado, entonces ya son causas múltiples de discapacidad. Causas pueden ser diversas, estas dos diapositivas se correlacionan, pero tienen alguna diferencia. Causas puede ser el nacimiento, en el momento del parto usaron forceps, tuvo dificultad al nacer o hubo hipoxia y entonces el niño tuvo una deficiencia al respirar y su cerebro se dañó. Por ejemplo, de origen hereditario, algunas se originan en el embarazo y otras se van adquiriendo. La enfermedad, ¿verdad? También es otra de las causas. Algunas enfermedades son ya en el nacimiento y otras van apareciendo en el transcurso de la vida y tienen secuelas. Los accidentes que son fortuitos y desafortunados, pero que ninguna persona está fuera del alcance de que una de estas situaciones le acontezcan en su vida. Y la vejez que consigo trae deterioro mental y físico. ¿Qué pasa cuando una familia por primera vez se encuentra con que su primer hijo nació con una discapacidad o ya había tenido hijos anteriormente y de repente uno de ellos nace en discapacidad? Pueden pasar muchos sentimientos y muchos pensamientos en la persona. Yo aquí escribí algunos y ustedes podrían allá enlazar otros pensamientos que les vengan, pero escribí así: una persona así aprende, llora, cuestiona, ya no miro a los demás, no sé si están por ahí. Ay, sí, sí están. Ay, qué bueno. Cuestiona, se puede enojar, tiende a culpabilizar a sí mismo, a la vida, buscan información, tienen tristeza, hay incertidumbre, no saben qué hacer, consuelan a su bebé porque lo ven en dolor, pero nadie los consuela a ellos porque ellos son los adultos y ellos también necesitan consuelo. Lloran, ríen porque los bebés también, con todo y su dificultad, dan alegría al hogar, aman a sus bebés o a sus hijos, los aceptan, y esta miscelánea de pensamientos y emociones es más o menos lo que acompaña, pero no es absoluto. Pueden haber otras o podemos quitar, porque cada situación es única y particular, como lo es el ser humano en sí o los padres de estos niños, y como cada uno reacciona de acuerdo a su personalidad, a su perfil, a su experiencia de vida pasada y a las expectativas. Porque ¿qué es lo que sucede cuando en una familia
va a llegar un bebé. Hay mucha expectativa. ¿Cómo va a ser? Si va a ser hombre, va a ser mujer, cómo se va a llamar, qué va a ser cuando sea grande. Si los papás son profesionales, querrán que ellos sean máster y doctorado. O sea, las expectativas de un padre siempre son a que su hijo sea lo mejor que pueda hacer y que rebase lo que él alcanzó en la vida. ¿Por qué? Porque tiene varios aspectos que ver contigo. Una es de que los padres mismos hacemos a nuestros hijos, ¿verdad? A través de una relación de amor sexual, de eso nace un hijo, pero también porque toca íntimamente nuestro ego personal, que es parte de la integración de la personalidad, de tu yo. Tu hijo habla de ti con solo al nacer, habla de características similares, primarias, los ojos, el color de su pelo, etcétera. Habla de que es de esa familia. Y entonces cuando esto sucede, nos pega al ego, nos pega a la trascendencia, al futuro, y es nuestra generación. Entonces es un impacto sumamente fuerte que golpea a los padres de familia y a la familia extensa. ¿Qué sucede? Con todos esta experiencia, los padres de familia, quieran o no, lo admitan o no, van a atravesar por un proceso psicológico que se llama duelo. El duelo de que la expectativa no se cumplió. Todos deseamos y decimos incluso cuando estamos embarazadas, ¿qué quieres que sea? Ay, pues lo que Dios quiera, pero que sea sanito. Que sea sano, es una de las expresiones que decimos. Y algunos más aventurados dicen, ay, yo quiero que sea un nene y que sea sano. Pero la salud es una condición que sí queremos y que expresamos con nuestra boca. Es una expectativa con la que contamos, sobre todo cuando somos personas sanas. Este proceso que se llama duelo, su palabra lo dice, es el dolor. Pero aquí no estamos vinculando únicamente el dolor a la pérdida de un ser querido, o sea, a la muerte, sino la estamos vinculando a la sorpresa y a esa casualidad de la vida que nos trae a un hijo con discapacidad o alguna condición que no se esperaba. Por supuesto, causa dolor. Dolor porque el amor de los padres se extiende hasta ese ser humano, a ese bebé, y es un amor indescriptible. Los libros, el mundo entero, la ciencia no podría describirlo, es demasiado grande. Y cuando vemos a ese nene que no se va desarrollando como otros, o en las condiciones o en los tiempos normales que hemos observado en otros niños, que hemos vivido nosotros como personas, pero también que lo dictan los libros y la literatura científica, nos preocupamos y hay dolor. Y el dolor puede ser profundo. Este dolor del duelo, que es un proceso que nadie puede evadir, no tiene un tiempo definido para sobrepasarlo. Depende de cada familia, depende de cada padre de familia, de su historia personal y de cómo es conceptualizado y contextualizado de acuerdo al país donde vive, de acuerdo a la sociedad, de acuerdo a su propia experiencia con niños. De eso va a depender mucho cómo se viva el duelo. Pero también los estudios psicológicos indican que solo el tiempo lo supera y que para esto no es necesario, por ejemplo, asistir a una terapia clínica con un psicólogo. Bueno, sí podría ayudarles, pero no es necesario. Lo que sí es necesario es vivirlo, darse cuenta que estamos tristes y que vamos a pasar por diferentes etapas. Y que si yo evado a vivir esa parte de la vida, ese duelo, lo único que puedo hacer es perjudicarme como padre de familia. ¿Por qué? Porque me puedo endurecer o puedo rechazar a mi hijo o puedo no querer ver todo el compendio de oportunidad de aprendizaje que trae consigo un niño en discapacidad. Entonces, lo recomendable aquí es vivirlo y darnos cuenta que sí estamos sintiendo dolor y que estas etapas de duelo las puedo conocer en esta oportunidad en libros o con otras personas que sean clínicas y que nos la puedan explicar para darnos cuenta que lo que sufro en este momento es normal y que eso que siento, ese miedo, esa tristeza, a veces rechazo, no es porque yo sea malo o mala, es porque soy un ser humano, estoy pasando por un proceso en la que una expectativa grande de la vida no se cumplió.
no se dio. Y es más, es algo que voy a tener que aprender a lidiar con el resto de los días de mi hijo, si se puede hasta que él sea independiente, y si no, reconocer que va a ser dependiente y que va a necesitar de ayudas especiales. Pero todo esto lleva un tiempo. Y le doy importancia a esto precisamente para que lo reconozcan como una fuente principal, que son los padres de sostén y de trascendencia para estos hijos. El general Doron Almond, fundador de la organización ALE, lo describe muy bien en una plática TED que él grabó. Y él dice que cuando su esposa y él se enteraron de que tenían un hijo con discapacidad, ellos sintieron que el mundo se les venía sobre los hombros. Él es un general que había estado al frente de grandes batallas de su país, había ayudado, estaba como commander in chief, trasladando gente de Etiopía a Israel. Las batallas que había librado eran dignas de un militar de alto rango para tener esa confianza de parte del ministerio de Israel. Y sin embargo, cuando se confronta a algo que lo lleva a ver su vida como la trascendencia, su generación, su propia vida, se le cae el mundo bajo los hombros, es su descripción. Porque el hecho de que una persona tenga posiciones altas en la vida o tenga grandes profesiones o esté expuesto a grandes hallazgos o hitos mundiales, no significa que dejen de ser humanos o de tener sentimientos. Y cuando no se está preparado para un evento como un hijo en discapacidad, es doloroso. Y es importante reconocerlo porque solo si se viven estas etapas se puede ayudar al niño de la mejor manera y ser ese vehículo que el niño necesita para vivir en este mundo. Vamos a revisar ahora las etapas del duelo. Las etapas van desde el shock, que es cuando no creemos que eso pasó, y es un momento que el mismo cuerpo te da de sobrevivencia, porque la noticia es tan grande que si tú la asumieras en ese momento te va a devastar. Y el cuerpo mismo tiene esa defensa de shock, de pensar que nada pasó, de no entender y de confusión. Es normal sentirse así. La negación es cuando el ser humano o la persona dice, no, esto es un sueño, esto no está pasando, mi hijo se va a curar, él va a poder hacer todo, lo está negando, porque todavía allí esta noticia es tan fuerte que su mismo ser no lo aguantaría, pero estamos hechos, estamos labrados por un arquitecto perfecto que nos dio estas herramientas, estos mecanismos de defensa para poder sobrevivir a un evento tan grande como una noticia así. Después la persona puede pasar por mucho enojo. ¿Por qué me pasó a mí? ¿Por qué mi hijo? Pero si él no ha hecho nada malo, ¿por qué? Y también profunda tristeza por este evento que le ha sucedido. La otra etapa del duelo, y que allí va un poco mejor ya la situación emocional, es cuando empiezo a cuestionar y a pensar y a negociar, se llama la etapa de la negociación, cuando empiezo a pensar, ¿qué hubiera pasado si no me embarazo en esta época y me hubiera embarazado cuando era más joven, por ejemplo? O, ¿qué tal si no hubiera tomado las pastillas anticonceptivas? Tal vez esto fue lo que produjo esto. Empezamos a hacer unas racionalizaciones de este tipo para compensar el dolor. ¿Qué hubiera sido si? Es lo que generalmente se pregunta o la relación que hace la persona. Después llega una etapa de profunda depresión, de tristeza por el evento. Estás triste y es normal. Hasta que llega una etapa de aceptación, donde los padres de familia se adaptaron y ya pasaron todas aquellas etapas, se adaptaron a tener un hijo en discapacidad con otros en normalidad, por decirlo así, cuando ya involucran a los hijos que nacieron en normalidad con el hijo en discapacidad y ya pueden tener una vida de todos los días sin tanto esfuerzo y dolor como en los años o tiempo anterior.
Esta se llama la etapa de la aceptación y es positiva dentro del duelo porque ya se dio cuenta de que el hecho es real, de que tengo que hacer algo con este hecho, tengo que vivir con eso, tengo esta oportunidad y que va a depender de mí que yo la haga una historia positiva de resiliencia trascendente o que por el contrario, yo deje a mi hijo rechazado, lo deje que me sienta con vergüenza, que sienta que algo pasó extraño y que no lo quiero admitir. Todo depende de cómo vivamos el duelo para llegar aquí. También llega la etapa del restablecimiento. El restablecimiento es cuando ya te recuperaste. Imagínate una operación que te hacen en alguna parte de tu cuerpo y pasaste la época en que te dolía y tenías que andar con mucho cuidado, que tenías que hacer reposo en casa, pero llegó el restablecimiento cuando el doctor te dice usted ya está listo para manejar su carro y para regresar a sus labores. Es más, ya puede hacer ejercicio. Esta es la etapa del restablecimiento, cuando ya la persona se recuperó y puede dar respuestas favorables ante la sociedad, ya puede llevar a su nene a una institución o a una organización donde se le va a formar, va a recibir educación, va a recibir estimulación y es parte de su vida, pero ya lo hace sin el tinte del dolor y la depresión. Esta es la parte un poco fuerte de explicar en esta charla. Pero quiero enfatizar la importancia de vivir el duelo porque quiero de alguna manera que piensen en reducir los niveles de culpabilidad que pueden tener cuando sienten las etapas anteriores, pero no saben qué es un duelo y qué es normal. Cuando muchas veces se sienten malos padres por sentir lo que sienten y sencillamente son padres, son seres humanos integrales, con emociones, con una realidad inesperada y con un cuerpo que responde ante este evento. Bueno, y aquí pasamos a otra parte de la charla, que son las claves para vivir con un niño o un hijo o una hija en discapacidad. Y por eso dije en un principio que esto tiene que ver con el crecimiento personal. Sé que si nos escuchan padres de familia dirán, pero ¿qué nos va a enseñar ella de crecimiento personal con toda la experiencia que yo ya tengo? Yo estoy segura que todos tienen un crecimiento personal desde el momento que reciben la noticia. Todos los que trabajamos con niños en discapacidad es una experiencia de crecimiento desde el momento en que tenemos contacto con estos niños, porque son extraordinarios maestros. Pero en nuestro carácter, en nuestra formación, en nuestra vivencia, hay que tomar en cuenta ciertos elementos. Uno es que tenemos que estar informados, conocer cuál es la discapacidad específica de nuestro hijo e informarnos a través de literatura pertinente, que sea científica, que sea actual, de 5 años atrás, por ejemplo, que sea de fuentes basadas en la evidencia, que es la científica. Acudir a doctores que nos den información, que nos pongan al tanto de tratamientos, lo más moderno, de países donde se estén desarrollando este tipo de tratamientos, como por ejemplo tenemos el grandísimo ejemplo y oportunidad de aprender de Israel. La información al padre de familia lo contiene. ¿Por qué? Porque el padre sabe. Y el padre que sabe tiene un poderío específico con ese hijo, del manejo de esa situación en especial. También los recursos informativos, doctores, terapias, que hay un sinfín de terapias que yo en mi conciencia de psicóloga y como terapista de lenguaje y rehabilitación de problemas de audición, que también conozco y tengo este grado. Por ejemplo, no conocía la terapia del snoozing, que fui a conocer a Israel, que es esta terapia de relajación que pone a los niños a relajarse a través de estímulos de colores, a través de vibraciones, y es un espacio personal tan bonito que hasta uno sale transformado. Entonces, saber qué recursos nuevos habían, terapias del habla, terapia de respiración, terapia física, terapia con animales, la equinoterapia que la ofrece Ale Negev en Israel, por ejemplo, la acuaterapia, los niños van a hacer sus ejercicios en el agua, un sinfín de terapias que los especialistas deben de decirte cuál es la indicada para el caso de tu hijo y acudir a lugares donde ojalá puedas ingresar a tu hijo y que él pueda desarrollarse y tener toda esta estimulación.
Entonces llevamos información y saber qué recursos podemos tener. Después tu propia experiencia. Tú como padre eres el experto en la vida de tu hijo. Nadie te puede decir, voy a poner el nombre de Pedrito. Nadie te puede decir cómo Pedrito se levanta en la mañana, porque solo tú lo ves. Nadie te puede decir si cuando Pedrito tiene el suéter aquí que le aprieta, él reacciona de tal manera porque tú lo conoces, es tuyo, lo ves de mañana hasta el anochecer. Tú, padre de familia, eres el experto en tu hijo. Entonces, tienes que calificar tu experiencia porque es basada en tu día a día, porque es específica para tu hijo. Y aunque hay generalidades científicas, esta experiencia en tu hijo te hace a ti el mejor conocedor. Y el poder decir, ¿sabe qué, doctor? Pero esto no le gusta a Pedrito. Pedrito, si usted le pone este estímulo, va a gritar. Y ciertamente el doctor se da cuenta, pero la madre es la experta, por ejemplo. Y esta experiencia puede servirte con tu hijo y también para compartir con otras madres de otros niños que posiblemente les podría beneficiar tal conocimiento de tu hijo. Tu experiencia es valiosa, tu voz es valiosa, porque lo estás vivenciando. Y es como que escribieras un libro de esta experiencia, que nadie puede quitarte de tu expertise y de lo que funciona, porque tú lo haces cada día. La paciencia es otro elemento. Paciencia contigo como madre o como papá, porque todo es nuevo y estás aprendiendo paralelamente al niño y estás conllevando una emocionalidad, pero también paciencia con tu hijo que reacciona de A o B formas que son nuevas para ti o que a veces pueden llegar a cansarte. Paciencia. Fortaleza para saber cómo responder. La fortaleza es fuerza. Y ser padres nos hace tener una fortaleza que a veces no creíamos que teníamos, que es nueva en nosotros esa fortaleza. Y es necesaria en el transcurrir de la vida de un hijo en discapacidad, con todos los hijos, pero cuando un hijo tiene una discapacidad, más aún, sea esta la que fuera. Y luego, la inclusión de tu hijo o tu hija a tu familia, con los otros hermanitos, que es posible que ellos no tengan discapacidad, entonces hay que incluir a Pedrito con sus hermanos para que lo quieran, lo amen, lo ayuden, lo defiendan y sean parte y él no esté retirado de ellos. Pero también inclusión al resto del sistema familiar, con todos los demás, que pueda ir a las fiestas, que pueda ir a los viajes, que no se le deje atrás por la discapacidad. La inclusión, esto es importante. Vamos a ver qué más tengo por aquí. Tengo mucho más. El carácter. Son atributos de la personalidad y todos los tenemos, pero para este caso necesitamos una manera de expresar lo que es tener un hijo en discapacidad frente a la sociedad, frente a la familia, frente a todo el mundo, frente a ti mismo. ¿Cómo reaccionas hoy después de haber vivido el duelo frente a la discapacidad de tu hijo? ¿Con normalidad, como parte de tu vida? ¿O todavía con dolor y con tristeza? ¿No te has recuperado? ¿Todavía hay una bulla ahí en tu interior que no te deja vivir? El carácter es la manera en que la gente reacciona y tiene que ver con su perfil de personalidad. Y por eso es la importancia de que cada madre y cada padre revise su propia persona, porque en tanto esté bien con sus reacciones, con su forma de percibir y de conceptualizar este evento, va a estar mejor capacitado, con más paciencia para estar con su hijo y poderle ayudar a desarrollarse. La valentía es otro atributo para los padres. Valentía es el valor. Y yo pensaba cuando hacía esta charla de cuán valientes somos las mamás cuando decidimos dar a luz un hijo o quedamos embarazadas. Ese momento es así como de vida o muerte cuando estás dando a luz, especialmente, creo yo, si lo haces en un parto natural. Aunque no descalifico a las que lo hacen con un parto de cesárea, porque también tiene sus propios retos. Entonces, ese valor, esa valentía que te empuja a
llevar a tu hijo al máximo que él pueda hacer dentro de sus terapias y dentro de la condición específica que tiene. Eso, si tú tienes valentía, tu hijo va a poder avanzar mucho más porque no hay nada que a ti te detenga. No hay nada que a ti te detenga con tu valor. Y esto nos anima a superarnos y a pasar a la acción, a lo que hay que hacer ahora. Si ahora nos dijeron que es otro tipo de terapia, pues tenemos valor y vamos y la hacemos. De esto se trata. Son capacidades, son cualidades de tu carácter. La paciencia que ya hablamos, contigo, con tus hijos, con las personas. Paciencia para también para saber recibir aquellas miradas que recibimos en la calle cuando andamos con Pedrito en su silla de ruedas, o que puede babear, o que lo que sea, o que se ve diferente en alguna manera, en alguna manifestación de su cuerpo. Y la gente, quizás no por mal, lo mira y a nosotros nos duele. O lo mira y nos hace sentir incómodos o nos enoja. Esa paciencia y esa habilidad de saber responder ante la sociedad, pero sobre todo para que tu hijo, Pedrito, sepa que tú lo amas y vas con él con orgullo donde quiera. Ese es el padre y la madre que un niño así necesita. Y también aquí puse yo que la paciencia es la habilidad de tolerar las situaciones desfavorables, ¿no? Es esa capacidad ante las cuales no tenemos control, como es una discapacidad. Claro, yo estoy hablando de palabras mayores en cuanto al desarrollo personal, pero creo que la maternidad y la paternidad nos invitan a tenerlas para poder ayudar a nuestro hijo a trascender y a hacer lo mejor que él pueda llegar a ser dentro de esa capacidad. También recordando que la discapacidad no es quien tu hijo es. Esa es una situación, es una condición. A mí un doctor me enseñó a decir que no se dice la enfermedad o es una condición, porque eso te ayuda a ti mismo a enfrentarlo, te ayuda a ti mismo a ser más suave contigo mismo en tu mente cuando dices una condición. Bueno, y yo escribí para el día de hoy, no sé si decirle un cuento o cómo llamarlo, pero yo escribí algo que quisiera que escucharan, porque quisiera preguntarle a los padres o a las personas que nos escuchan el día de hoy, que se imaginen a Pedrito. Pedrito se me ocurrió hoy. O a María, si tienen una nena. Y que si les dijeran a ustedes que hoy lo pudieran cambiar por otro niño del mundo que estuviera sano, ¿cuál sería su respuesta? Y escribí este cuento que quiero que los invito a escuchar. Lo escribí con mucho amor para ustedes. Vamos a ver. ¿Cómo lo ponemos? Había una vez un sabio que en su recorrer por la vida encontró a la madre de un niño llorando con mucha tristeza porque no sabía cómo hacer para que la vida del niño fuera menos dolorosa. La joven madre hubiera dado su propia vida para aliviar la herida de su hijo, por la cual su hijo sufría como un fuego vivo en su piel, llagas, heridas dolorosas y ardientes. El sabio observó a la madre, se dio cuenta de su profundo dolor, la escuchó sin juzgarla y le dijo amorosamente: ¿sabes qué? Soy médico de almas y cuerpos. No me gusta verte sufrir así. Mañana, te lo prometo, iremos a un hospital de niños en donde puedes devolver a tu hijo y podrás cambiarlo por otro, el que tú desees, uno que esté sano, sin ningún problema ni incapacidad. Este llenará tu vida de sonrisas y felicidad. Tú misma dejarás allí a este niño por quien hoy lloras y escogerás a otro que te brinde completa alegría y satisfacción. Prepárate y prepáralo a él, porque vendré por ustedes. La joven madre abrió sus grandes ojos, dejó de llorar con inmediatez, se llenó de fuerzas y le respondió: por ningún otro niño del mundo cambiaría el que tengo hoy, porque elegida he sido para amarlo y aliviar su dolor. Por favor, no me vuelvas a insinuar una solución como esta, porque quiero en realidad conservar tu amistad.
¿quién te ha dicho que este niño no llena de gozo mi vida y me ha ensanchado el corazón? No te equivoques, que es vida de mi vida, jamás lo cambiaría por ningún otro. Me es perfecto, hermoso y bello, además llena mi vida de felicidad, la cual ningún otro podría dar. El sabio la observó y respondió: me alegra que te des cuenta que eres tú la escogida por madre de este bello ser, porque ninguna mujer en la tierra hubiera podido cuidar y hacer lo que haces tú por él. Eres su ángel escogido por Dios. Desde ese día, la joven madre comprendió la misión de ese caso único entre un billón. Se sintió fuerte, se sintió especial, pues ninguna otra más que ella sabría la lección de tener un maestro para su vida y un oasis para su corazón. Bueno, pues esto fue lo que escribí. Cada uno ha de tener en su corazón la respuesta. Si cambiarían la oportunidad de vivir y de crecer al lado de este ser especial o no. Este cuento lo vamos a compartir, Ana, en Ale. Lo vamos a compartir en Ale Latina. Bueno, por eso les dije que era una charla de crecimiento personal, pero vamos a seguir otro poquito aquí. Y es que hay hijos que de verdad son hijos maestros y otros que son hijos oasis. Hay una autora que a mí me encanta que se llama Marta Alicia Chávez, es psicóloga, con quien me escribo, es colombiana, y ella ha escrito varios libros, y entre ellos clasifica a los hijos, unos como el hijo oasis. Imagínense un oasis. El oasis es un lugar hermoso, con agua, delicioso tan solo de ver, de escuchar su sonido del agua. Y este hijo oasis es el que es más fácil de alguna manera de ser su mamá, porque él solo es independiente, se forma casi que solo, juega solito, anda caminando por sí solo, no te necesita. Si tú vas atrás de él, puedes conseguir un tiempito con él. Y si no, él es feliz solo. Además, saca buenas notas. De este nene es tan fácil ser mamá. Pareciera que aunque fuera chiquitito, él ya está listo de ir a trabajar. Solo le falta el maletín y la corbata y crecer. Pero en sus facultades de personalidad es un hijo oasis tan fácil de vivir con él. Y sin embargo, hay otros hijos. Los hijos que ella denomina los hijos maestros. Y estos hijos maestros son los que nos dan esa tremenda oportunidad de crecer desde el interior. Estos niños nos obligan a estudiar, a aprender, a investigar, a ir a cursos, a volver a darle vuelta a los libros, a ir a doctores. Estos libros maestros, estos hijos maestros son los más difíciles de crear, porque hay que reconocer que a algunos nos fue más fácil y otros más difícil. Uno dormía más, otro dormía menos. Uno jugaba solo, el otro era dependiente. Uno era feliz, el otro era irritable. El hijo maestro te obliga a aprender y del desánimo te trae al ánimo. Porque así como estos niños en discapacidad, las que hemos trabajado de voluntarias o no de voluntarias con niños en discapacidad, los niños nos animan. Ellos son felices en su cuerpo y nos enseñan a sonreír. ¿O no, Natalie Pérez, que estás allí? Nos enseñan a sonreír cuando tal vez nosotras nos quejamos de que el día estaba frío o de que las circunstancias de nuestra vivienda, por ejemplo, estos niños dentro de su vivienda, de su cuerpo, muchas veces limitado, nos dan grandes lecciones. Por eso son maestros. También nos da positivismo esta clase de niños. ¿Cuántas sonrisas no recibíamos a diario en Ale de los nenes, o de cuando esperan su comida, o de cuando escuchan la música, o de cuando ven el shemesh, el sol? Ellos ya saben que viene la hora de esa canción y ellos están reaccionando, porque se nos olvida que los niños en discapacidad son como otros niños. Yo me di cuenta ahí
que igual los podía dar un beso, igual los podía abrazar, igual podía aplaudir con ellos, igual los podía apapachar. No hay diferencia en la recepción de la afectividad de un niño en discapacidad. También el hijo maestro es aquel que es más feliz con lo más simple. Y este es el caso de ellos. Ellos son felices. Tal vez nosotros no sabemos cuantificar ni cualificar la felicidad de estos niños. Pero son felices. Aprendieron que así es. Y yo tuve una experiencia en la cual se las voy a compartir ahora. Una vez estaba en Ale y yo me sentí muy conmovida por algo. Me voy a quitar porque se me cayó el audífono, pero tengo este. Y tuve que salir del salón porque yo estaba afectada en algún momento. Y yo sentí en mi corazón que una voz interior me dijo que yo no tenía que estar afectada, que estos niños eran contentos, que regresara, que ellos no sentían lo que yo sentía, porque ellos tenían una guarida especial, alguien que los cuidaba, que no les hacía sentir lo que yo miraba, que mi percepción, y por eso digo que la percepción era la que estaba distorsionada. Créanme que desde ese día yo ya no sentí lo mismo. Yo ya pude ir al salón con valentía, con alegría, con otra actitud y con apertura a la vivencia de cada día. El hijo maestro aparentemente es el hijo más difícil de criar, pero es el que nos enseña muchas lecciones, porque es como que fuera un calcetín que tú le tenés que dar la vuelta, o sea, te da la vuelta completamente a la vida. Y este es el caso de los hijos en discapacidad, en cualquiera de las manifestaciones que haya, porque hay diferentes, algunas incluso que no conocemos, ¿saben? Algunas que solo conocen las mamás que las viven o que las han vivido. La clasificación que yo di es una, pero hay otras, muchas más específicas y mucho más ausentes del promedio, tanto así que ni se estudian. En el asesoramiento familiar, parte de mi labor es proponerles a los padres un plan de acción para sus hijos. Y un plan de acción es lo siguiente, es tener una meta, es tener un objetivo para nuestro hijo a cercano y mediano plazo y también lejano, pero con los niños en discapacidad es posible que mejor sea a cercano y mediano plazo para poderlo ejecutar y ver los resultados. Y los 5 pasos de un plan de acción son: ¿quién? Es el nombre de tu hijo, Pedrito, por ejemplo. ¿Qué? ¿Qué objetivo quiero? ¿Qué es lo que quiero lograr? Bueno, que vaya a la terapia de agua o a la acuaterapia. Ok, ese es el objetivo. ¿Cómo? Por ejemplo, lo voy a llevar a la organización ALE y voy a pedir las clases, voy a ver si hay cupo. Esos son los recursos. ¿Cuándo? En el mes de julio del 2020, por ejemplo. ¿Dónde? En la organización ALE. Yo estoy diciendo ahorita un ejemplo de cómo hacer un plan de acción, pero el plan de acción es particular para tu hijo, para la edad de desarrollo que tiene, de acuerdo a su discapacidad y aquellas terapias convenientes o logros que tú tienes y que ya sabes que vienen ahora en un futuro. Estas 5 palabras nos ubican porque es algo que podemos lograr ya, que podemos ver y que podemos proponernos, así de sencillo como yo lo manifesté. ¿Quién? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Y dónde? Los planes de trabajo con padres que, por ejemplo, yo en muchos de mis casos realizo son basados en esto. Y cada 3 semanas revisamos qué logros tuvimos, si todavía es pertinente tener el mismo objetivo porque no se logró y falta un poquito, o si cambiamos de objetivo y hacemos otro plan. Estos planes nos ayudan a ver que los padres vamos teniendo logros con nuestros hijos aún en discapacidad. Y después de haber logrado el objetivo que se propusieron en el plan de acción, celébrenlo. Celébrenlo con ellos y celébrenlo con ustedes mismos. Cada pequeño logro que tengan, celébrenlo. Es importante y es valioso. Y luego decirles que, como dije en un principio, estos niños muchas veces no son incluidos en la sociedad y tampoco muchas veces por la familia. Entonces quiero hablar de la familia acá. Quiero decir que la familia es el primer lugar seguro de todo ser humano. De 0 a 12 años, de 0 a 6 años se forma la personalidad del niño.
y hasta los 12 años logramos todavía tener una influencia, una persuasión en nuestros hijos en cuanto a orientación, en cuanto a disciplina, en cuanto a formación. Después de esto, ya en la adolescencia, ya solo podemos hacer comentarios, pero ya ellos van tomando sus decisiones porque la edad los lleva a eso, a tener un criterio y un pensamiento concreto. Entonces, la familia, lugar seguro. Y todo depende de ustedes en la familia. Todo lo que este niño vaya o no a lograr. Depende de cómo ustedes lo miren, de cómo ustedes lo conceptualicen. Con esto quiero decir, cuando yo hablo de Pedrito en discapacidad, ¿qué digo de él? ¿Que Pedrito es la discapacidad o que Pedrito es un niño lindo, alegre, que es parte de mi familia y que todos vamos a ir a este lugar también él? O sea, ni siquiera lo pienso 2 veces. ¿Cómo conceptualiza uno a ese hijo? También trabajar las emociones personales como papás, como lo dije antes, como persona individual, como pareja, cuánto nos afecta esto a nosotros, poder ser honestos y decir cuánto representa esto para nosotros, más que el diagnóstico que el niño tenga. Es saber cómo yo elaboro mis emociones y mis pensamientos sobre este niño. También concentrarse en el aquí y el ahora. Hoy tengo este reto y este desafío con este hijo. Hoy lo voy a vencer, hoy lo voy a lograr, hoy me voy a esforzar porque se logre. Hoy, mañana será otro nuevo. Eso quiere decir que no vamos a tratar de solventar la vida completa, sino pequeños pasos cada día. También, sin los padres no se desarrolla bien un hijo, porque desde el vínculo primario, que es en el apego, los niños necesitan que sus hijos, los padres, vean a sus hijos. Desde este contacto visual es tan importante para el desarrollo emocional de un hijo. Y como dije anteriormente, un hijo en discapacidad tiene la misma receptividad afectiva para todos quienes quieran quererlos, para todos quienes quieran mirarlos y compartir con ellos. ¿Estás tú dispuesto a hacerlo de esta manera? Es la pregunta. Y luego, en la familia, documentarnos, informarnos, ver que las cosas van mejorando con los años porque la ciencia avanza rápidamente. Buscar terapias para nuestros hijos y también incluir a los hermanos que son en normalidad parte de la familia, que todos sean una familia. Y también recordarles a los padres, estos niños pueden llegar a ser todo. Dentro de su discapacidad, todo lo que se propongan hacer, media vez ustedes crean en ellos, los apoyen y los quieran y los acepten por ser ellos un ser humano. Su hijo no es la discapacidad, su hijo es un ser humano, es una persona. Y yo quiero decirle que esos éxitos que su hijo vaya logrando, el dar esos pequeños pasos que vemos en Ale, el decir algunas palabras, el reconocer las palabras, en mover los pies, en mover los ojos, tanta terapia que damos en Ale o que estuvimos experimentando, cada uno de esos logros es mucho más para ese niño que haber llegado a la luna, porque le cuesta, o que haber ido a la NASA. Es tan grande como un logro mucho más que esto. Por eso, a pesar del dolor que tenga un diagnóstico, la capacidad que ustedes tengan en su corazón para amar, fortalecer y sacar adelante a su hijo va a ser lo más importante. Todo lo que estos nenes y nenas puedan llegar a hacer lo harán a través de su familia. Su primer aplauso es la familia. Su primer filtro por cómo ven el mundo es la familia. Los padres son todo para estos nenes, de ellos dependen. Y la normalidad de su vida va a depender de los padres y de la familia. Con eso, yo aquí puse este videíto para los que no conocían a Ale. Lo vamos a llevar. Yo sé que, bueno, creo que todos conocen a Ale, los que están aquí, los que yo miro, pero aún así lo vamos a ver.
aquí venían más cosas, pero no quiero detenerlos en más videos, pero sí quiero recomendarles el TED del general Doron Almond, el fundador de organización ALE. Él tiene un TED de 13 minutos que vale la pena escuchar cómo contextualiza la llegada de su hijo y cómo él y su esposa se sobreponen al evento. Y no solo eso, son resilientes además, y les inspira a formar esta organización para niños como el hijo de ellos y otros parecidos, tal como él lo dice. Este se los voy a dejar ver a ustedes si quedaron motivados, porque es bastante largo y no sé por qué no puedo pasar de aquí a esta. ALE Jerusalén es otra de las sedes de la organización ALE y es aquí donde yo trabajaba. Y por esta puertecita que está aquí entraba de domingo a jueves con mucha alegría. Y mis nenes estaban en el primer piso. Los extraño. Espero volver a verlos. Y aquí tuve muchas experiencias lindas y grandes de mi corazón que me hicieron, pues, ir creciendo desde adentro. Y también creo que este es que lo incluí para sugerencia de ustedes. Y bueno, esto es toda la charla del día de hoy. Espero que les haya gustado, que les haya dejado algo en su interior. Esta charla era para el interior con algunas poquitas estadísticas de la Organización Mundial de Guatemala y que cada uno de ustedes en sus países pueda investigar cuál es la situación de su país y con sus niños, y que si no tuvimos, digamos, un niño en discapacidad, pero conocemos a otros o podemos apoyar de alguna manera que la vida y la inclusión de estos niños a la sociedad, a las familias y al mundo sea de mayor manera, de una manera más humana, pues nos acerquemos y colaboremos. De una u otra manera todos podemos hacer algo. Y con esto quedo aquí, me despido de esta charla, pero no sé si hay preguntas o hay comentarios.